Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinar que va a tratar sobre un proyecto básico. ¿Mm? Eh, He echado un ojillo a la lista de asistentes y creo que no es necesario que me presente, pero me voy a presentar para aquellos que todavía no me conozcáis y además os muestro mi foto para que me vayáis poniendo cara. Mi nombre es Yolanda del Peral Gochicoa, soy técnico especialista en Alplan, entre otras funciones dentro de Alplan España, y os voy a presentar un poquito cómo trabajar con proyectos básicos en Alplan. Os recuerdo que esto no es una formación, es un webinar, por lo tanto iremos rápido y simplemente os daré puntos clave para trabajar. En la agenda de este webinar, lógicamente, eh, os diré que se divide en dos, por eso se llama parte uno, porque no podemos exponer cómo se organiza todo un proyecto básico en un solo webinar. Se puede, pero queremos hacerlo más despacito y paso a paso. La primera parte os voy a hablar un poco de la estructura de los proyectos y de cómo organizar nuestro trabajo con Alplan a la hora de empezar a trabajar con proyectos. Luego veremos un poco de modelado, os diré unos puntos así por encima de cómo modelar y por último haremos lo mismo con los locales y con los acabados y crearemos leyendas, acotaciones y todo esto, preparando un poco un proyecto paso a paso, un proyecto pequeñito. En la segunda parte, que será un webinar que celebremos dentro de 2 semanas aproximadamente, veremos la parte de los alzados y secciones, una parte importante que va siempre en todos nuestros proyectos, la documentación del proyecto, todos esos elementos de preparar documentación como son los listados, los planos y tocaremos temas de visualización para dejar bonito nuestro proyecto y para poder presentarlo y añadir renderizados a esas y fotos 360 y cosas de estas, a esa documentación que presentamos del proyecto, tanto para presentarla de manera oficial en el colegio, como serían los planos y demás, o para mostrar al cliente. Bien, pues hoy corresponde la parte primera, que quizás sea un poco más pesadita para aquellos que ya estáis dentro de Alplan trabajando y ya pues, domináis el programa. Pero bueno, que viene bien porque siempre hay ciertas pildoritas que nos son bastante útiles. Vamos a comenzar con esta parte primera de cómo gestionar un proyecto en Alplan. Os voy a hacer un planteamiento inicial y es que estas explicaciones las voy a dividir como en tres partes. El proyecto, lo que es la elaboración del proyecto, la voy a dividir en tres sectores. El primero, la organización de ese proyecto. ¿Cómo voy a organizar el proyecto y los futuros proyectos? ¿Cómo me voy a organizar mi manera de trabajar en esos proyectos? Tanto la manera inicial, cómo voy a configurar esos proyectos, como los estándares que voy a utilizar para trabajar y dibujar y representar mis elementos, como directamente los planos o cualquier otro elemento estándar que utilizaré igual en todos los proyectos o parecido. Después está la fase del modelado. Cuando yo tengo un proyecto, primero organizo ese proyecto, como jerarquía de niveles, el cerramiento, aunque luego varíen cosas, hago una primera organización. Organizo mis plantas, organizo mis archivos. Luego modelo, que puedo traerme un modelo y después modificarlo, importando de otros programas o crearlos desde cero. Y por último, lo que hago siempre es preparar la documentación, ya sean los planos, saco informes, saco mediciones, exporto IFC. Bien, pues esas son las tres fases que vamos un poco a tocar en estos webinars. ¿Vale? En estas dos primeras partes entraremos en lo que es organización, modelado y documentación a un nivel básico. En futuros webinars pues nos adentraremos un poco más, mediciones, estructuras, etcétera. Pero en esta primera entrega es lo que vamos a tocar. Y con esto vamos a empezar a, a ver en Alplan el tema de la organización. Bien, no voy a mostraros paso a paso cómo es el interfaz porque ya lo hemos repetido en innumerables webinars y en innumerables sitios. No es importante. Es una interfaz, aunque parezca que no, intuitivo y muy parecido a otros softwares del mercado. ¿Qué tengo que tener yo claro cuando voy a trabajar con Alplan? Primero, que debo de tener un trabajo fluido y para ese trabajo fluido tengo que tener unos estándares en mi oficina, ya sea un trabajo independiente autónomo
o trabaje en red, y sobre todo si trabajo en red, unos estándares para que todos los proyectos pues salgan con las mismas representaciones y salgan con los mismos estilos y que todos esos elementos que yo voy creando nuevos se me vayan almacenando en mi biblioteca y los pueda utilizar en futuros proyectos. Alplan tiene muchísimas herramientas para poder crear estándares para trabajar. Por un lado tenemos los asistentes. Alplan por defecto trae asistentes. ¿Vale? Trae una arquitectura, hay otro de ingeniería, con cosas básicas. Con estos asistentes ya podemos trabajar en un proyecto desde cero. Yo lo voy a hacer así. El modelado que voy a hacer yo del proyecto es utilizando las bibliotecas que vienen estándar. No unas que me creo yo para dejar el webinar bonito. Utilizaré las de Alplan. Por otro lado, aparte de los asistentes que son muy útiles y que podéis crear vosotros, que no solo es un catálogo con diferentes elementos de todos los tipos. Un asistente puede ser una planta. Yo puedo tener un proyecto, por ejemplo, el Hello Alplan, este proyecto que todos conocéis desde hace tiempo está en nuestras vidas de Alplan, ¿vale? Y yo puedo decidir que esta planta me la quiero guardar en un asistente. Es una planta de otro proyecto, pero que la quiero tener. Simplemente con darle al archivo guardar copia como, me puedo llevar esto y además me voy a asegurar de que me lo voy a llevar con sus recursos, es decir, con sus texturas, con sus rayados, por si acaso el que creó esta planta utilizó eh, recursos personalizados, no del plan. Y lo voy a hacer guardándolo, lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, y lo voy a guardar como, en este caso, que pone el nombre de planta, pues yo pongo planta tipo, por cambiarle el nombre, ¿no? Que no aparezca ahí en inglés. Y lo voy a guardar como asistente siempre con recursos. ¿Por qué siempre con recursos? En este caso, de momento, es lo mejor, porque se va a llevar aquellos recursos, aquellas superficies, tramas, etcétera, que yo no tenga, las va a llevar el dibujo y voy a poderlas importar dentro de mi proyecto. ¿Mm? Si las tengo bien, si no, están ahí y siempre están guardadas en el asistente. Cuando yo guardo este asistente, me puedo ir a otro proyecto y utilizarlo. En este caso no lo tengo cargado. No tengo por qué estar en el proyecto para cargarlo. Me voy a ir al proyecto este sin nombre. Y me voy a crear. Yo tengo aquí un grupo creado. ¿Vale? Tengo un grupo que se llama Yolanda. Pues puedo crear otro grupo nuevo dando botón derecho aquí. ¿Vale? Pero, por ejemplo, yo tengo mi grupo Yolanda, pues lo voy a guardar aquí. Y ya tengo un archivo. Bueno, pues voy a meter otro. ¿Vale? Y voy a insertar el de... Voy a insertar, estaba aquí en el escritorio. Y voy a... esta. ¿Vale? Y ahí la tengo. Igualito que el archivo que tenía. Ahora ya puedo capturar cualquier elemento de aquí, esta escalera mismo, y esa configuración de escalera es la que puedo aplicar aquí. ¿Vale? Puedo trabajar así con todos los elementos. Puedo crear los muros, ¿vale? O las líneas, o lo que capturo, ¿vale? En este caso he capturado, ¿vale? Un elemento. Pero, por ejemplo, si quiero traerme este muro, creo ese muro, ¿m? Y así, ¿vale? Es decir, los asistentes no solo son un catálogo, una paleta que me creo yo paso a paso y que me tengo que trabajar. Es decir, puedo utilizar como recurso para irme moviendo en mi archivo o llevarme esta planta a tenerla ahí para ir capturando cosas porque es la planta primera y quiero hacer la segunda y, ¿sabes? Y quiero capturar cosas y demás. Es una forma de tener un recurso ahí que yo puedo crear y que en cualquier momento puedo eliminar. Vale. Los asistentes son ya una forma de tener unos estándares. Si ya me creo esto, genial. ¿Vale? Me creo mis catálogos y mis asistentes, entonces eso sería genial. Alplan trae unos por defecto, donde viene con rayados, con tipos de rayados, tal. Puedo incluso crearlo basándome en este. Simplemente le digo control C, control V y ya me he copiado ese asistente. Puedo modificarlo a mi gusto y luego archivo, guardar como y ya está. ¿Vale? Es decir, puedo utilizar los que hay y personalizarlos a mi modo. Y esto siempre puedo renombrarlo y volverlo a actualizar. Es una forma de trabajar que os aconsejo y que es bastante rápida porque en el doble clic y ya estoy utilizando esa trama. ¿Mm? Otra manera de trabajar con estándar
es una que no solemos utilizar y que es muy útil. Y es que a la hora de crear proyectos, yo puedo tener proyectos plantilla. Cuando yo creo un proyecto nuevo, me sale aquí una lista con unos que damos nosotros por defecto. Pero que, a ver, a lo mejor en tu proyecto o tu manera de trabajar utilizas un tipo de jerarquía siempre con un cerramiento tipo donde puede variar unos centímetros para arriba, para abajo, pero la estructura de pisos, la jerarquía de niveles, perdón, siempre es más o menos igual y con los mismos nombres. ¿Vale? ¿Para qué voy a crear un archivo nuevo y volverme a crear la estructura o la jerarquía de niveles de nuevo? O lo que hacéis algunos, me copio el proyecto que había creado anterior y como lo quiero igual, lo copio, lo pego y le borro los contenidos y ya trabajo en él. Error. Pérdida de tiempo. Has perdido mucho tiempo borrando contenidos. Lo que voy a hacer es crearme una plantilla. ¿Y cómo me creo una plantilla? Pues, por ejemplo, eh, esta. Mi vivienda, esta es, sí, esta misma, esta misma. Este es un proyecto que yo he creado y que está en blanco, pero solo tiene la jerarquía de niveles y el cerramiento. Bien, este proyecto, un momentito, le quito las propiedades porque tengo la propiedad de BIM Plus y siempre me pide entrar en el BIM Plus cuando entro en este proyecto. ¿Vale? Ya está. Vale, este proyecto aquí tiene una jerarquía, está en blanco, no tiene ningún contenido, pero es una jerarquía que tiene incluso tipología de cubierta. Y tiene una estructura donde yo le he puesto el nombre a los archivos y ya me lo tengo aquí todo trabajadito, ¿vale? Me faltan estas, pero bueno, tengo todo trabajadito. Y donde tengo incluso una estructura de niveles, que recordar que aquí yo puedo añadir más si quiero. Y que puedo guardármelas también como favoritos. El guardar favoritos, Alplan lo tiene en casi todas las configuraciones, que es guardar esta configuración para aplicarla en otro proyecto. Bien, yo puedo este proyecto que lo tengo en blanco, o si no lo tuviera en blanco, solo la primera vez me ocupo de borrarlo y ahora lo que le voy a decir es que este proyecto me lo convierta en plantilla, tan fácil con un clic, copiar a las plantillas de proyecto. Y con esto ya la tenía creada, con esto ya aparece. Si le digo nuevo proyecto, me aparece aquí abajo. Y si yo creo un nuevo proyecto con el nombre de prueba, vamos a llamarla así para poderlo diferenciar, veo que en prueba tengo esa estructura. Es decir, vamos a empezar a utilizar las plantillas de proyecto que son muy útiles y me dan mucha rapidez a la hora de crear proyectos. Y si utilizo los roles en las redes, sabéis que hay roles de usuarios y administradores. Pues si utilizo los roles en una instalación en red, de trabajo en grupo, puedo establecer esto para todos. Y puedo establecer que todo el mundo trabaje con unos estándares. ¿Vale? Y que el proyecto lleve esos estándares. Eso solo lo podrá cambiar el administrador. Bien, por otro lado, ya hemos visto que tenemos asistentes, ya hemos visto que podemos crear plantillas y lo último que nos viene muy bien es las copias de seguridad. Algunos seguimos recurriendo a pasarnos la PRJ y hacer el reorg. Error. Esto ya lo vamos a ir dejando atrás, es una cosa del pasado, las cosas han avanzado y se pueden hacer más rápido. Porque yo puedo coger este proyecto, darle botón derecho y decir, créame una copia de seguridad del proyecto. Y me diréis, ahí va, yo no había visto nunca esta opción. Pues ahí la tenéis. Le dais a crear copia y le decís, por ejemplo, en el escritorio, esto, proyecto básico, seguro. ¿Vale? Y me hace un zip. Pero un zip que me hace lo siguiente. Si yo me voy al escritorio, ponerlo aquí para que no me veáis todo lo que tengo en el escritorio. ¿Vale? Si yo quiero incorporarla, simplemente lo arrastro, lo suelto aquí. Me pide un nombre. Si no lo cambio, como ya tiene uno, le va a añadir un 1 y me va a crear, me va a incorporar esa copia de seguridad. Esto es mucho más rápido que hacer el reorg.
¿vale? Si queréis pasarle un proyecto a alguien, a un colaborador que tenga el plan, pues es una manera de hacerlo muy rápido. Que crea un zip y ya está, ¿vale? Elimino, voy a quitarme basurita y ya estaría, ¿vale? Este también, ¿vale? Pues ya hemos visto cómo organizarnos un poco para trabajar de una forma más fluida, ¿vale? Bueno, vamos ahora a ver eh, qué más posibilidades tenemos, ¿vale? Hemos visto los asistentes, hemos visto y plantillas y tal. Vamos al nivel de modelado. El nivel de modelado, y ya lo veréis después cuando empiece a modelar, tenemos la paleta propiedades. Hay una leyenda urbana por ahí en ciertos chats de WhatsApp que pues se habla de que van a desaparecer las paletas. No, eso es un error también, es una leyenda urbana. Las paletas no van a desaparecer. Se tiene previsto desaparecer las configuraciones antiguas de paletas, que es la paleta funciones, ¿vale? La paleta funciones pues desaparecerá, esta, y la de módulos. Porque si trabajas con acción bar, esas paletas no son necesarias porque aquí tienes todas las funciones. Esto es un trabajo muy rápido porque aquí tienes todas. Y cuando te acostumbras a utilizarla, que os aconsejo a que vayáis ya cogiendo el ritmo, va más rápido que con las funciones. Además, si no encuentro algo, le voy a buscar y digo, ¿dónde estaba desplazar? Me voy a desplazar, le digo que me lo busque y me busca todo lo que tiene desplazar, ¿vale? Y si quiero solo desplazar, le puedo decir, ¿dónde está el icono? Y me lo abre, ¿vale? Que vamos, vamos a ir buscando la manera fluida de trabajar. La paleta de propiedades. La paleta de propiedades me da muchas posibilidades porque la paleta de propiedades me deja cambiar muros, me deja cambiar todos los elementos. Por ejemplo, le doy aquí y ya no solo me aparecen las líneas, me aparecen todos los elementos. E incluso de los vanos, todos a la vez, los puedo ir cambiando todo al mismo tiempo. Una de las formas, propiedades, etcétera. Y esto lo puedo hacer con todos los elementos. Texto variable, con casi todos. Yo creo que ya están casi todos. ¿Vale? Es decir, en acotación puedo cambiarle las propiedades a la cota directamente a todas las cotas. Y en este caso me cambiaría solo las cotas, aunque tenga seleccionado todo. Esto es una manera rápida también, una manera organizada rápida de trabajar, sobre todo en modificaciones. La paleta propiedades. Y otra paleta que es bastante útil es la paleta de objetos. Si nos acostumbramos, nos puede dar muchas posibilidades. Yo puedo, eh, yo puedo tener aquí los elementos según la jerarquía, ¿vale? Y le puedo decir que, por ejemplo, y en la casita, le puedo decir que los muros me los vaya a ocupar, me los oculte o los muros directamente por archivos, ¿vale? O según cada archivo, los elementos, por ejemplo, ¿vale? Le voy a decir que los muros me los oculte, ¿vale? Entonces, ¿veis? No los veo, estoy viendo solo los tabiques de dentro, ¿vale? Me ha ocultado los muros exteriores. O le puedo decir que en vez de ocultarlos, los muestre, pero los muestre medio transparentes. Entonces, los veo, pero veo a través de ellos, ¿vale? Bueno, es que se han quedado casi como desaparecidos. Les he puesto demasiado transparentes, ¿vale? Pero les puedo añadir una transparencia menor. O incluso, pues mira, el forjado de cubierta. Le puedo quitar para ver lo que hay abajo. Esto es a nivel de visibilidad, ¿vale? O incluso puedo coger y decir que, no sé, los forjados los pongan un color, ¿vale? Bien, todo. Vamos a dejarlo bien y todo igual, ¿vale? Y, vale. Venga, que me ha apagado todo. Ya está. Bien, pues volvemos. Otra manera de trabajar de manera fluida y de tener cosas y de organizar mi momento, el trabajo, ¿vale? Esta ya no es a nivel de proyecto, pero sí a la hora de trabajar. Y por último, los niveles. Los niveles también los tenemos aquí, recordar. Y me da la posibilidad de cambiar las alturas y los niveles. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que puedo modificar las alturas
de mis elementos, de mis plantas. Por ejemplo, voy a abrir una planta para que se vea bien. Voy a abrir esta, por ejemplo. ¿Vale? Y cuando yo edito esto, me aparecen aquí todos los niveles. Incluso aquí. Esto es un plano inclinado al que se adapta una cosa. ¿Vale? Y lo puedo, en realidad lo puedo modificar. Lo puedo modificar a mi gusto. ¿Vale? Me pedirá siempre pues lo que pide Alplan cuando modificas alturas. Desplazar hacia arriba, tal, conservar. ¿Vale? Si le digo aquí conservar y desplazar, lo que hará es me sube ese nivel. ¿Vale? Si lo hago con la planta baja, para que lo veáis mejor, porque también yo me he ido a la planta de arriba, ¿vale? Lo que hace es esto, y si le digo que esto lo conserve y que desplace, lo que hace es desplazar esa altura, ¿vale? Cuando aplico, me pregunta como en Allplan cuando cambio o sea, como en la jerarquía de niveles, cuando cambio los niveles y automáticamente me lo ha pasado a la nueva altura. ¿Vale? También se pueden modificar por aquí ese tipo de cosas. Bien. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no hay marcha atrás. ¿Vale? Así que tener cuidado con las modificaciones. Bien, pues ya hemos visto un poco cómo organizarnos para trabajar a la hora de un proyecto. Ya hemos visto cómo hacer asistentes, ya hemos visto los elementos que podemos trabajar. Ahora vamos a ir a la jerarquía de niveles. Vamos a empezar con nuestro proyecto. Y vamos a crear un proyecto que, pues lo voy a llamar, voy a crear un proyecto nuevo y voy a empezar desde cero, ¿vale? Y lo voy a llamar casa de campo, que lo tenéis ahí, una vivienda de campo, casa de campo. La voy a llamar así, ¿vale? Y sin ninguna plantilla, ¿vale? Esto lo dejo por defecto y ya está, ¿vale? No tengo nada, está vacío. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Crear mi estructura de pisos. Puedo crear directamente, empezar, meterme ya aquí y crearla paso a paso. Tengo un asistente que me va a preguntar cuántas alturas quiero, etcétera. Puedo crearla, ¿vale? Y si inicio el asistente, simplemente me preguntará pues todos los elementos. Quiero una estructura conforme a IFC, porque yo ya voy a meterme en la cabeza que todos los proyectos los voy a empezar a trabajar en BIM. No tiene ninguna cosa diferente, solo que hay algunas estructuras que no me deja meterlas, ¿vale? Me voy a ir acostumbrando por si acaso mañana un colaborador me pide un IFC, no se me rompa toda la jerarquía de niveles. De esta forma puedo aplicar un emplazamiento, puedo aplicar un edificio, al edificio meterle, puedo poner un edificio, dos edificios, tres. Imaginaos que estoy diseñando una urbanización, ¿vale? Plantas igual, pues yo voy a tener, por ejemplo, dos plantas, porque es una casita donde tiene planta baja y planta de cubierta, abuhardillada, como las que me gustan a mí, ¿vale? Y alzados voy a trabajar 4 secciones, informes también 2, para que lo veáis, y asignar archivos. Bueno, pues en cada nivel estructural voy a meter 4 archivos más o menos. Las alturas, pues mira, quiero que los forjados sean por defecto de esta altura y una altura libre de 2,60. ¿Vale? Y ya estaría. Ya tengo Lo único que me falta es ponerle nombres. ¿Vale? Yo voy a llamar modelo a lo que voy a modelar de arquitectura. Luego vamos a meter, por ejemplo, las escaleras. Y después vamos a meter eh, los forjados. ¿Vale? Esto es una manera de crear un asistente. Pero ya aquí que veo, una pega. ¿Vale? Y son la numeración. A mí me gusta siempre pues dejar más espacios y demás. Pero este nos valdría porque como veis ha dejado como 10 archivos por planta. ¿Vale? Esto me valdría. Y aquí voy a poner mobiliario, que también os mostraré de dónde podéis descargar mobiliarios y todo esto. Esto al final. Bien. No os preocupéis porque el proyecto que voy a crear os lo voy a pasar en un link para que lo podáis descargar, pero al final de la sesión. Al final lo dejaremos en el chat y lo podréis descargar. Bien. Igual para esta planta. ¿Vale? Esta sería una opción. La otra opción es, voy a borrar, cancelo, y la otra opción es irnos directamente a nuestro cerramiento y crear el cerramiento. Crear un nuevo modelo.
por ejemplo. Proyecto. Voy a llamarle proyecto. Dos plantas, en acero, altura entre plantas 2,60. Vale. Y le digo que me la aplique a la jerarquía. Y esto si no utilizo plantilla, ¿eh? Pero si utilizo plantilla, todo esto me lo ahorro. ¿Vale? Cojo un emplazamiento y le digo que inicie en el archivo 1. Que haya un incremento de 4 archivos, hemos dicho, ¿no? Por jerarquía, ¿vale? Para hacerlo un poco como antes. Y vamos a empezar a trabajarlo, ¿vale? La cimentación la vamos a pasar aquí arriba, planta baja, planta superior. ¿Vale? El edificio de la 5 a la 8, ¿vale? Está bien. También podríamos añadir más, ¿eh? Que pone ahí por defecto 4, pero puedo decir que vaya hasta 10. Esta le voy a decir que vaya de la 50 a la 53. La planta baja de la 100. Aquí puedo elegir los números, a diferencia de la otra. ¿Vale? Vale, pues ya estaría. Y con las vistas, pues pasaría igual. Le digo que quiero 4, le digo que quiero 2, ¿vale? Y pues esto no necesito 10. Con que haya 2, me vale. Lo reduzco a 2. Y voy a ponerle que este sea el 10, por darles una numeración que luego haya espacios entre medias. Siempre me gusta dejar espacios de numeración para poder meter archivos y que vayan luego correlativos, que no sean, que no queden pegados los niveles con los archivos y tenga que meterle un 3000 en uno que todos son 2000. Vale, pues ya está. ¿Vale? Aquí pasaría lo mismo. Se me ha olvidado, voy a ponerle 2 y lo tengo que volver a hacer. 2010 y 2020. Ya estaría. ¿Vale? Con darle a aceptar. Me dice que algunos ya están, pero son estos 10 que hay aquí. Aceptar. No pasa nada. Ahora vemos el cerramiento. De arriba a abajo. Me hace aquí una vista previa. Y yo esto puedo cambiarlo en cualquier momento. Es decir, yo puedo decirle que la cimentación pues no sea tan grande. Por ejemplo, imaginaros que quiero decir, bueno, porque sea de 1 metro. ¿Vale? Le digo que desplace las de arriba hacia arriba y que esta las deje como está. ¿Vale? Lo que va a hacer es que de aquí a arriba lo va a desplazar. Pues yo quiero conservar porque quiero el 0 donde está y que se desplace para abajo. ¿Vale? Aplico y ya tengo la jerarquía, ya tengo una jerarquía hecha. Bueno, pues yo ya tengo aquí la estructura toda guardada con, pues con todo, ¿vale? Con mis alturas, con todo, ¿vale? Y ya está todo preparado para, bueno, me faltaría aquí poner alzado norte, alzado sur, pero eso ya lo veremos con los alzados. Ahora, ¿qué me falta? Pues el modelo, que es algo que vamos a trabajar ahora. Bien, os voy a colocar aquí una imagen de la planta con las cotas para ir siguiendo un poco todos los datos. Bien, yo voy a utilizar estilos de muro, ¿vale? Entonces nos vamos a los muros y aquí en estilo de muros tenemos la lista con todos los que hay estándar. Yo voy a utilizar los que vienen estándar del programa. Por ejemplo. Estos estilos yo puedo personalizarlos como yo quiera, ¿eh? Vamos a hacerlo como un cuadrado, vamos a lo rápido, a lo práctico. Voy a hacer un rectángulo y voy a utilizar pues los recursos para poder referenciar los diferentes elementos. Por ejemplo, así en recto voy creando esa pequeña entradita ayudándome de la barra de diálogo de abajo con las cotas que tengo arriba. Yo puedo, este muro que lo he aprovechado, lo puedo cortar. Luego uno para que se queden bien y ya está. ¿Vale? Incluso podría prolongar este lo puedo prolongar, lo puedo estirar para que se una con este y utilizar también las herramientas de corte. Y con la herramienta de corte puedo dividirlo en dos muros diferentes. Pulsando el mismo punto, en vez de dos distancias, pulso en el mismo punto dos veces y ya lo divido en dos. Y ahora puedo entrar en el muro y eliminar las hojas, porque yo solo me quiero quedar con una.
con la del muro de carga. Entonces esta hoja, las dos, la 1 y la 2, las borro, ¿vale? Ya tendría el muro hecho. Bien, pues el siguiente paso sería crear los diferentes tabiques y me voy otra vez a estilos de muros y selecciono uno de una hoja. Voy a elegir, por ejemplo, este. Como podéis ver, ahora lo coloco a 402 y hasta este muro de aquí, hasta aquí. Es ir poniendo un poco, ir trazando con ortogonales según las cotas o las distancias que quieran, en este caso, los 60 por 25 que van ahora, y cierro con la ortogonal. Me queda cortar este tramo de muro para poder meter aquí una viga. Vamos a comprobar las alturas, porque estoy viendo que sí, se va a 250. Claro, y es que me he confundido de archivo, lo estoy dibujando todo en el archivo 1, pero no hay problema, porque en Alplan se pueden utilizar las herramientas de cortar y pegar. Entonces me voy al 1, que es el original, y lo abro de fondo y en rojo, donde quiero el destino, que es el 100. Hago un control X y un control Alt V. Y con esto pega en posición original. De esta forma desaparece de este y reaparece en este, con las alturas correctas. Ahora sí, podemos continuar y vamos a meter, a ver, sí, tienen las correctas, sí, por 60. Vamos a meter aquí el elemento viga, ¿vale? Voy a unir esto para que no quede tan feo y meto la viga, el elemento viga está aquí, la meteré por el eje, ¿vale? Y me fijaré bien en las alturas, porque quiero que se pegue al techo, por lo tanto, la altura superior debe de estar pegada al techo, no a menos 0,05. Aquí tiene que ser 0 y esto, la altura de la viga, que son 25. Acepto. Le pongo el estilo para que se represente como madera y el color de la pluma. Y ahora cojo el punto medio y me adelanto 20 para que apoye, ¿vale? La dejo así más o menos. Pongo esto discontinuo desde la barra propiedades y ya está. Ya lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos todo. Bien, ahora vamos a poner, vamos a meternos con los vanos y las carpinterías. Como voy a utilizar los estándar que vienen por defecto, me voy a puertas y aquí la tengo. Si la meto así, no tiene vano, por lo tanto, me crearía solo el Smart Part. Tengo que meter aquí el hueco, el vano, para poder meter dentro el Smart Part. Voy a hacer una puerta según la cota de 1,50 y quito la que viene por defecto que se me ha quedado de otro de antes y pongo el intrados y el extrados. La profundidad, que me la conozco y lo pongo. ¿Vale? Ya tengo esta puerta, que es la principal. Ahora voy a poner una doble aquí a la izquierda, ¿vale? Que iría en el medio, ¿vale? Y es muy fácil porque nosotros tenemos de estándar, tenemos varios modelos que podemos aplicar y simplemente poniendo un vano podemos meter la puerta luego que queramos y también la podemos modificar y personalizar. Iría en el medio y con una longitud de 2,28. Vuelvo a eliminar esta y ahora le pongo su extrados intrados. Esta puerta yo sé que mide 0,08 y el intrados pues para que quede pegada al interior, ¿vale? Entonces le meto esta puerta y ya estaría. Como veis es muy rápido la gestión de meter las carpinterías, es muy fácil, no hay que hacer más. Vamos a poner esta ventana. Uy, un momento, elimino esto y quito el que siempre me sale. Meter las carpinterías es algo rápido porque si meto el hueco, meter el Smart Part es simplemente con un clic. ¿Vale? Voy a seleccionar una ventana de la biblioteca, también las que vienen en estándar.
Bien, voy a buscar las ventanas. Aquí en la biblioteca están atrás. Aquí. Voy a coger una de las hojas con persiana. Esta. Y como es igual, lo que voy a hacer es copiarlas con simetría. Mm, La copio con simetría y aquí igual. Aplico simetría para ir más rápido, pero de 45. Y aquí, mediante los pinzamientos, pues la desplazo. Sí, lo voy a hacer con los pinzamientos. ¿Vale? Y pongo la distancia de 2 metros en este lado. ¿Vale? Aquí igual hago una copia. No tengo por qué copiar a la distancia que corresponde, ¿eh? Podría dejarlo aquí y con los pinzamientos, aquí. Con los pinzamientos la vuelvo a desplazar. La dejo a 1,70. ¿Vale? Como veis, es un trabajo fluido. Utilizando las herramientas de simetría me puedo ahorrar mucho tiempo. La escalera la voy a sacar de un archivo NW que tengo, que también puede ser un recurso a utilizar, archivos NW en una biblioteca, donde simplemente pues cogéis, seleccionáis, copiáis y pegáis. ¿No? También podría ser un asistente. Otro elemento que va en un archivo diferente, con esta asignación de alturas, para que yo pueda poner el espesor cuando quiera y modificarlo directamente en la jerarquía de niveles, es el forjado. Los forjados se insertan como elementos de superficie, es decir, dando un contorno. Así que voy a meter aquí el forjado, que en este caso es el techo de la planta baja. Como veis, se trata de sumar y restar áreas según pues, la disposición que tengamos. Y así queda. Vamos a añadir este que se me ha olvidado. Pues ya estaría el forjado. Ahora vamos a ver la cubierta, la estructura de cubierta. La voy a poner aquí, siempre es recomendable tener ahí la estructura ya creada, la original, para luego añadirla a la estructura de pisos. Bien, me voy a poner de fondo los archivos para saber cuál es el contorno. ¿Vale? Voy a poner el de la planta baja y voy a crear, eh, voy a crear la estructura de la cubierta. Para ello simplemente tengo que hacer como con un forjado de superficie. Tengo que dar el contorno y lo primero que voy a poner en ese contorno es un voladizo de 0,75. ¿Vale? Y aquí pasa igual, puedo ir añadiendo y sumando elementos. En este caso, compruebo las alturas. Esta altura es para ver a 1,80 desde el suelo, para ver dónde damos con la cabeza en el forjado de la cubierta. ¿Vale? Y la inclinación, la pendiente, será de 40. 40, creo que era 45, pero... ¿Qué aleros tienen pendiente? ¿Este? Sí, le voy a poner 45. ¿Qué aleros tiene pendiente? Este y este. Y ya estaría. Si activo aquí la vista en 3D, podré ver que ya se está creando mi cubierta. La estructura, ¿eh? No es cubierta todavía. La bordilla, le digo el alero donde quiero la bordilla y siempre aconsejo, aparte de poner el voladizo, que se haga hasta la cumbrera, ¿vale? Porque así calcula bien las pendientes. Y pondremos le pondremos también el voladizo, ¿vale? En la zona que no hay voladizo, que es la cumbrera, marcaremos 0 y en el alrededor marcaremos 0,75. Le damos una pendiente de 30 a cada alero de esa buhardilla y ya tengo aquí el tejadillo de la buhardilla. Ya tendríamos la estructura de la cubierta. Ahora lo único que hay que hacer es actualizar esta tipología de cubierta y para ello, como yo me había basado en una plantilla, eh, le doy a restaurar, ¿vale? A restaurar y marco el archivo donde he creado la cubierta original
y con esto ya se me actualiza ese fichero, ¿vale? Y toda esa planta se adaptará a la cubierta, ¿vale? Y ya estaría. Quedaría todos los muros adaptados a la cubierta. ¿Mm? Bien, vamos a los locales. Los locales son elementos que yo utilizo para dar diferentes acabados tanto al suelo como a las paredes como a los techos. En este caso yo tengo configurado estos acabados, lo voy a hacer así a nivel general, en la parte de visualización ya lo personalizaremos más y voy a crear los locales que se crean muy rápido y muy fácil porque solo con la herramienta de reconocimiento de contornos hacer un clic o un par de ellos y tenemos el local. Vamos a verlo. Si pulso en esta zona y con el contorno, la captación de contornos activada, ya me localiza, ya me pone el local. Solo tengo que ponerle el nombre, personalizar el nombre y ya me aparece con el área. Así voy a hacer con todos los demás. Voy un poco más rápido. En la planta superior hacemos lo mismo ahora. Colocamos los locales y es la misma forma. Aquí la captura a lo mejor es un poco más complejo porque hay mucho segmento y mucho contorno y veis, a lo mejor solo captura la mitad, ¿vale? Entonces aquí a lo mejor sí merece ir poniéndolo mediante diagonales, y restando y sumando locales, ¿no? Este y este, por ejemplo, en este le hago entero y también en los locales puedo hacer simetrías, ¿vale? Todos los elementos de Alpha permiten simetrías, o la mayoría, ¿no? Ponemos este de aquí y me queda uno que es el distribuidor. Y ya estaría. Ya tendríamos todos los locales. Como ya os he dicho, en la parte segunda, que es más de visualización y personalización, ya le pondremos los acabados para que quede bonito. Ahora vamos cambiando y vamos viendo las cosas un poco rápido porque no da una hora para crear un proyecto, ¿vale? Nos vamos a centrar más en la parte de visualización. Y ya estaría, ¿vale? Ya tendríamos los locales. Ahora vamos a ver las cotas. Vamos a acotar y lo vamos a hacer en la misma archivo donde está el modelo, ¿vale? En el mismo archivo del modelo están los locales, en ese mismo archivo estarán eh, las cotas y además está el modelo y por supuesto los vanos y las carpinterías, que esos tienen que ir justo junto con los elementos constructivos. Configuramos las cotas, en este caso yo voy a desactivar el valor de la altura de antepecho para que no se cargue mucho y simplemente es ir marcando los puntos que quiero acotar. Esta es la acotación más laboriosa que podemos tener. Y os la muestro para que veáis que incluso la más laboriosa es rápida, ¿vale? Es una acotación rápida. Si nosotros la acotación la dejamos automática, él capturará automáticamente los puntos. Hay dos botoncitos, el de asociación y el automático. Y eso es porque va capturando los elementos constructivos y les pone esa, ese punto de referencia y se queda pegado. Si estiras el elemento, se estirará después la cota y se actualizará, ¿vale? Bueno, pues acoto un poquito rápido y vemos cómo queda.
Como veis, hacemos las cotas interiores, así a grosso modo, simplemente para que podáis ver pues, cómo va quedando todo y cómo queda a diferentes cotas. Esta, por ejemplo, no es asociativa y esa estaría desvinculada del elemento. Si muevo el elemento y no me llevo la referencia, no iría la cota con él. ¿Vale? Pues ya estaría. Un par de cotas más interiores y ya está. Igual para la cota superior. Sería el mismo proceso, digo para la planta, perdón. Para la planta superior sería el mismo proceso y yo creo que no hace falta que repitamos tanto. Se lo dejo a vosotros. Bien, habéis visto que hemos hecho locales y ahora hay un elemento que son las superficies, el documento leyendas. Tenemos un cuadro de superficies que si yo lo coloco, todos los locales que estén abiertos en esos archivos los muestra. Es decir, que si abro dos plantas, me muestra las dos plantas en suma. ¿M? Y luego puedo poner un cuadro de estos en cada una de las plantas. ¿M? Por ejemplo, aquí lo voy a pegar, que he copiado y pegado, y sería solo el de esta planta. Pero si abro los dos, se verían los dos. Esto es un cuadro, estos son unas leyendas. Vamos a ver ahora la barandilla. Vamos a ver ahora las barandillas que he puesto ahí, que veis ahí en los balconcitos. ¿Vale? Estas barandillas son muy fáciles, simplemente me meto en barandillas y he creado, son muy fáciles de hacer, dos pasamanos con esta sección y estas alturas, uno arriba y otro en la parte inferior, y visualmente ya se vende bien como una barandilla. Y luego un campo con barrotes cada 10 con esa sección y ya pues queda como una barandilla. Se vende bien y visualmente no queda mal, ¿vale? Una barandilla que no tenemos por qué dominar mucho el módulo de barandillas, la orden de barandillas, la herramienta y sin embargo pues queda ahí cuca, ¿vale? Ya os comenté antes que íbamos a ver un poquito cómo había hecho la barandilla. Vamos ahora al elemento que nos queda, que es el forjado de cubierta. Forjado de cubierta es similar, por no decir igual, porque no es igual, al forjado normal. También se pone como un elemento de superficie, pero tiene su orden única, porque los forjados de cubierta tienen hojas, ¿vale? Y se tienen que colocar donde hay una estructura de cubierta o una tipología en ese nivel, ¿vale? Los forjados tienen hojas, como he dicho, y es una mezcla entre muro y forjado, ¿vale? Y aquí decimos cómo acaban arriba, cómo acaban abajo en el alero y todas las propiedades. Y una vez que lo tenemos, lo que hacemos es aplicarlo como si fuera un forjado. Muchos dicen, ¿por qué no crean los forjados con hojas? Pues porque están los acabados para eso. Para el forjado normal no necesitamos hojas, tenemos acabados. ¿Vale? Lo damos como un contorno de superficie, igual que los forjados. Y automáticamente se adapta a la estructura de cubierta. ¿Vale? Cuando yo le doy a escape, ya tengo aquí mi tejadito. ¿Vale? Vamos a ver el modelo completo. Yo aquí he creado cimentación. La cimentación se crea igual, son unos muros, cimentación corrida o cimentación aislada y este más o menos es mi proyectito. Aquí veis acabados que yo he ido haciendo porque este proyecto, lógicamente, ya estaba preconfigurado y porque en una hora es imposible, si no, uy, seríamos máquinas, ¿no? Seríamos unas máquinas, como se ha puesto ahora de moda, el crear un proyecto así en una hora, ¿vale? Acabados como estos de las carpinterías ya vienen. Si yo tengo una buena configuración y unos estándares buenos, me ahorro este trabajo. Y como veis, en una hora, pues más o menos hemos levantado un proyectito. ¿M? Y lo hemos hecho porque yo tenía estándares, ¿eh? Superficies de animación y demás. ¿Vale? Bien, pues con esto hemos terminado por hoy. Me gustaría que he visto por aquí una pregunta interesante, ¿vale? Y que es una pregunta, me preguntáis sobre qué hacer con un proyecto girado. ¿Vale? La pregunta en concreto que me hacéis es ¿cuál es la mejor manera? Y
más segura para trabajar con proyectos girados en planta. Bien, no es que haya una forma, una manera, hay varias maneras, ¿vale? Cuando yo tengo un proyecto girado, puedo decidir dos cosas. Por qué lo quiero girado? Porque si es por el norte, no olvidéis que podéis girar mejor el norte, dentro de entorno, que todo un proyecto. Pero entiendo que esto se suele hacer porque están referenciados, porque están georreferenciados y se tienen que exportar. Y, muchas veces ahora con el IFC lo exportamos con el IFC con su ángulo. Bien, pues no pasa nada. En propiedades tenemos un ángulo y lo que podemos hacer es dibujar con, con el ángulo cero y cuando vayamos a exportar le aplicamos un ángulo, exportamos y ya lo tenemos. Eso es una forma segura de trabajar. Otra manera es trabajar con el proyecto girado, pero ser conscientes de que tenemos que ser muy cuidadosos. Y para ello me voy a poner en planta. eh, Nosotros podemos darle un giro al proyecto, por ejemplo. Imaginar que este proyecto tiene un giro de, no sé, voy a ponerle aquí, propiedades. En esta casilla le pongo 45 grados. Imaginar que tenemos un proyecto girado. Tenemos que ser muy cuidadosos porque al estirar nos podemos cargar y corromper el muro porque lo podemos deformar de manera incorrecta. La manera antigua de trabajar con Alplan era estirando con la orden estirar. Y cuando estiramos manos así tenemos que tener mucho cuidado porque si se desvían una milésima, eh, ahí podemos corromper el muro y podemos estropear hasta el archivo de dibujo y no puede ser. A más de uno os ha pasado. Y no lo recupera al actualizar 3D. Entonces, mi consejo es que si tenéis que trabajar con plantas así giradas, podéis hacer dos cosas. Eh, una de ellas es eh, girar el archivo de dibujo. ¿Vale? Es como girar la mesa, como si el papel lo giráramos. ¿Vale? Que eso lo tenemos aquí. Yo me activo el menús y lo tenemos aquí. ¿Vale? Que es el trabajar con planta girada. ¿Vale? La representación girada de planta. Aquí le pongo el ángulo y entonces trabajaría recto. Pero a la hora de estirar, estamos en las mismas. Para internamente al plan, estás tirando y podemos equivocarnos. Por tanto, os aconsejo siempre que os acostumbréis a utilizar los pinzamientos, que un poco están diseñados para evitar esas cosas. Si yo quiero, por ejemplo, voy a abrir, ¿veis? Aquí tengo estos pinzamientos. Voy a abrir la planta de abajo y así lo veo. Dejo solo la planta y se ve mejor. Cuando yo selecciono, los pinzamientos me permiten deformar este elemento de forma correcta. Esto no se corrompe, aunque esté inclinado. Y es una forma de trabajar bastante rápida, si nos adaptamos. Podemos moverlo en cuestión de cota, ¿sabes? Deformarlo, perdón. ¿Vale? En este caso es moverlo. O podemos cambiar el ancho, todo con estas casillas, estos pensamientos. Os aconsejo que os acostumbréis a trabajar así, de la manera más correcta. ¿Vale? Bueno, pues nada, si no podéis hacer este proceso de poner en cero y cambiar constantemente esto para exportar, porque es muy laborioso, aunque simplemente darle aquí un cero y ya está, no cambia nada ni estropea nada, pues nada, recomendaros, la mejor recomendación que puedo hacer es que utilicéis los pinzamientos y que seáis muy cuidadosos y con planta girada. Y ya está, no hay más solución, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado, las consultas que os queden pendientes no os preocupéis, os las iremos contestando. Recordaros que tenemos las redes sociales, que tenemos el YouTube, en el que estamos colgando de vez en cuando vídeos y cosas que te muestran un poco cómo trabaja el plan y a veces te solucionan un problemilla o te resuelven alguna duda. Por lo tanto, suscribiros y así os enteráis cuando publicamos algo, llega un mensajito como que, mira, Alplan España publica un vídeo nuevo, ¿vale? También estamos en la red social de empresas LinkedIn y aquí también tenemos bastante movimiento, publicamos eventos y os ponemos todas las noticias. Recordaros que hay ahora una oferta muy interesante con suscripción, con un curso de formación y learning bastante completito, con vuestro certificado y todo. Lo tenéis ahí. Le dais a seguir y os aparecen todas nuestras noticias. Y nos hemos incorporado a Instagram. Por ahí estamos haciendo nuestros primeros pinitos y os agradeceríamos si publicáis proyectos vuestros creados con Alplan, que nos etiquetéis y así pues damos a conocer al mundo BIM, a todos los usuarios BIM, de que Alplan también existe, ¿no? Que parece que somos ahí una raza rara en extinción, ¿vale? Pero no es así.
¿vale? Tenemos que demostrarlo y la única manera que tenemos son las redes. Así que buen fin de semana a todos. Quien tenga 3 días de fin de semana, ole que los aproveche a tope y a fondo. Quien tenga 4, ole más. Y que los aprovechen más. Y afortunados somos. Y nos vemos en la próxima parte de este webinar, que será más interesante porque tenemos las visualizaciones y todas esas cositas que nos gustan. Y os contaré algo más del plugin de Team que está bastante bien, ¿eh? Es muy interesante. Venga, nos vemos.